Buenas tardes, vamos a iniciar con esta clase de panorama del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver el libro de Segunda de Corintios. La semana pasada iniciamos con Primera de Corintios y vamos a dar continuidad a esta clase de este estudio bíblico de panorama del Nuevo Testamento 1. Y hoy vamos a ver, como le digo, Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios. Esta carta tiene 13 capítulos y está escrita aproximadamente medio año después de Primera de Corintios. La otra carta fue alrededor del año 55, esta ya a mediados del año 55 o año 56 después de Cristo. Y no hay duda, una vez más, corroboramos por medio del capítulo 1, versículo 1, quién fue el escritor. Acuérdense, no el autor, siempre hacemos referencia a eso, no el autor, porque el autor es Dios, por medio de su Espíritu Santo que inspiró, ¿verdad? En este caso al apóstol Pablo. Y en 2 Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces no hay ningún problema ahí, no hay ninguna confusión. El apóstol Pablo la escribió y fue nombrada, como lo mencionamos también en 1 Corintios, precisamente porque fue enviada a la ciudad o a la iglesia que estaba en Corinto. Ahora quiero hacer este comentario, y es que así como ahora, ¿verdad? Las congregaciones cristianas que están dispersas, pues están en una ciudad. Sin embargo, muchas veces la ciudad ni siquiera se da cuenta que está ahí la congregación cristiana. Lo mismo, ¿verdad? En aquellos tiempos, Corinto era una ciudad grande, en una ciudad que era, vamos a ver, comercialmente en una estratégica ubicación, en el istmo, ¿verdad? O istmo de ahí en Europa, y ya explicamos que era un istmo, y es una franja de tierra delgada, lo más angosto, en donde tiene un mar de un lado, otro mar de otro lado, como acá lo explicamos la semana pasada, como lo que es en el sur, en Centroamérica, lo que es Panamá, el canal de Panamá. Ese es un istmo. Entonces ahí es donde se envió la carta a la iglesia que estaba ahí, ¿verdad? No es Corinto, no es toda la iglesia no es Corinto, solamente pues ahí estaba establecida, ¿no? Muchos conocían, muchos ni siquiera conocieron, ¿no? Se cree pues que esta carta la redactó Pablo en Filipos durante su tercer viaje misionero. Se dice que de todas las epístolas, además de Primera de Corintios, todas las epístolas, Segunda de Corintios precisamente es la más personal y en cierto sentido muy pastoral que las otras cartas que escribió. ¿Por qué? Porque tomó asuntos específicos muy particulares e inclusive personales. ¿Por qué aconteció esto? Bueno, por el engaño y el conflicto que se suscitaba dentro de la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo, no puede evitar su responsabilidad apostólica y pastoral. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere esta frase de responsabilidad apostólica y pastoral? Bueno, acuérdese que apóstol es un enviado de Dios con un propósito, y ese propósito tiene que ser única y exclusivamente los propósitos de Dios. Todo aquel persona, ¿verdad?, que está encargado de una congregación, lo hace a nombre de Cristo, ¿sí? Por mandato, porque Dios es la voluntad, Jesucristo estableció la iglesia, y por mandato de Cristo hacemos todas las cosas, y eso lo tenemos que hacer, y tenemos que llevar a cabo la encomienda de Cristo. Ahora sí que, como de repente decimos, no, pésele principalmente a nosotros mismos. Esa es una responsabilidad pastoral y apostólica. En esta carta de 2 Corintios, de la cual estamos abordando hoy, habla o va a abordar temas como la presencia de falsos maestros, enfatiza mucho en ello, en donde dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, y después vamos a hacer un panorama, un bosquejo, ¿verdad?, como siempre lo hacemos. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Porque si viene el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, muy diferente al que conocimos, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleras, y lo aceptas, y lo recibes, y hasta posiblemente se le da más autoridad. Y eso es lo que estaba aconteciendo. Ya en el versículo 13 del capítulo 11 dice, porque estos son falsos apóstoles, falsos enviados de Dios, o sea, no son enviados de Dios, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, o sea, que esto no les sorprenda, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, dice sus ministros, ¿ministros de quién? Ministros de Satanás, ¿ok? No está hablando de ministros de Dios. También en este segundo libro, en segunda carta a los Corintios, también se menciona la defensa de su ministerio, o establece, ¿verdad?, una defensa de su ministerio por parte del apóstol Pablo. Y así lo dice, ¿no? Según de Corintios, en el capítulo 10, versículo 1, dicen que soy muy tímido cuanto estoy entre ustedes. Estoy leyendo traducción lenguaje actual, pero muy valiente cuando estoy lejos, es lo que se habla de mí. O sea, el apóstol Pablo es muy valiente cuando está allá con sus cartas que nos envía, y cuando viene aquí bien tranquilitos. Bueno, esa es una crítica destructiva que le estaban haciendo. Perdón. Principalmente los falsos maestros. Yo les ruego, dice, por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a veros, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. ¿Se fija? Con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Y por ahí aplica iba a decir el versículo, no, el dicho muy popular, ¿no? El león piensa que todos son de su condición. Versículo 3, es verdad que vivimos en el mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, ¿sí? Del mal, las acusaciones que estoy recibiendo, ¿verdad? Dice, en la otra versión, la Reina Valera dice que nuestra lucha no es con nuestras fuerzas, ¿no? Sino con las fuerzas de Dios. Dice, ni luchamos con armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí?, para derribar fortalezas. Versículo 5, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien de manera de pensar y obedezcan a Cristo. Versículo 6, estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Esa es la intención de la palabra de Dios, pues corregir, exhortar, orientar, sacar, desechar lo malo, como veíamos la semana pasada, ¿no? Que se infiltraron cosas totalmente, dice, cosas que ni siquiera se ven allá afuera en el mundo con los incrédulos. Bien, segunda de Corintios 10:10 sigue aseverando el apóstol Pablo. Estoy leyendo traducción lenguaje actual. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil, y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Estas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos, seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. Jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería, dice. Y el versículo 13 dice, tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, fíjese bien lo que el apóstol Pablo dice, si de algo me voy a sentir orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer. Y ustedes son parte de ese trabajo, porque es fruto del trabajo del apóstol Pablo, en el nombre de Cristo, ¿no? No voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corintio y en anunciarle la buena noticia de Jesucristo. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron, al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes según vaya aumentando su confianza en Dios. Esa es la meta de mi trabajo. Y ahí es donde le digo, el apóstol Pablo en esta segunda carta toma cuestiones personales y defiende también lo que está haciendo y justifica lo que está haciendo y expone claramente, o quiere aclarar, cuál es la motivación de su servicio a Dios. Otro tema que se maneja en esta carta
sí, en esta carta, es que Pablo estaba entristecido por la falta de lealtad de los corintios. Pablo regresó a Éfeso y desde ahí les escribió lo que se conoce como la carta severa. Es lo que dice 2 Corintios 2:4, una carta directa, una carta que confrontaba lo que estaba aconteciendo en Corinto, en la iglesia de Corinto, que estaba pues prácticamente pues haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, y que el apóstol Pablo pues le dolía en su corazón. 2 Corintios 2:4 dice: pero cuando les escribí estaba yo tan triste y preocupado que hasta lloraba. No quería ponerlos tristes, más bien quería que se dieran cuenta del gran amor que les tengo. Y ahí pues lo que estaba haciendo referencia, que esa lealtad, esa transparencia para con él, eso que él esperaba, ese fruto, venían los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos apóstoles, y les engañaban y prácticamente a muchos pues convencían y arrastraban. Otro tema que se maneja en la segunda carta de los Corintios también es para consolar. Por esto se escribió esa carta de parte de Dios por el apóstol Pablo, para consolar y animar a aquellos miembros arrepentidos verdaderamente, que habían cometido errores, sí, pero que estaban reconsiderando sus caminos. Así lo dice 2 Corintios 2:5. No quiero exagerar este asunto, dice el apóstol Pablo, pero la persona que me causó tristeza, hasta cierto punto también causó tristeza de todos ustedes. Pues ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. O sea, ya pues se le dio una lección y creo que ya está arrepentido. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo le ruego que una vez más le muestren que lo aman. De Dios, acuérdense, son las segundas oportunidades. Dios, a un corazón contrito y humillado, Él no despreciará jamás. Ese es el contexto de la palabra de Dios con respecto a aquellos que de repente hemos pues sucumbido, pero que regresamos al Señor reconociendo que separados de Él nada podemos hacer, reconociendo que Él es el único que puede fortalecernos para seguir caminando conforme a su voluntad. Algunos comentaristas afirman que en realidad fueron 4 cartas las que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, en donde la primera carta se extravió y la segunda que vemos, o la segunda que envió, fue la primera de Corintios que tenemos. Y también se extravió la tercera carta, y la cuarta es la que conocemos usted y yo como 2 de Corintios. Así es de que eso es lo que dicen algunos comentaristas, algunos teólogos, que hubo 4 cartas, pero 2 se perdieron. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en 2 de Corintios? Precisamente el mismo apóstol Pablo, escritor de esta carta a Corinto, a los creyentes, ¿sí? Estas cartas, todas las cartas, toda la palabra de Dios, todo lo que Dios, el mensaje de Dios, y en este caso la carta de 2 de Corintios, pues fue enviada a la iglesia, a los creyentes, a las personas que estaban dentro de allí y que estaban, el apóstol Pablo les conocía y tenía, pues, alguien le pasaba datos de qué es lo que estaba sucediendo ahí en Corinto, precisamente es Timoteo, y él enviaba las cartas para atender las circunstancias que estaban ahí aconteciendo con los creyentes. También otro de los personajes que aparecen en 2 de Corintios es Tito. Precisamente Tito era el portador de estas cartas enviadas por Pablo, y que también ayudó a recaudar fondos para la iglesia en Jerusalén. O sea que ya encontramos posiblemente a quién se le perdieron las cartas. No, a lo mejor sí llegaron, pero se perdieron, ¿no? Ya no se encontraron como los rollos que se han encontrado, y por eso tenemos precisamente esta riqueza espiritual que Dios, pues también Dios permitió que se encontraran, ¿verdad? Otro de los personajes que vemos en esta carta es Timoteo. ¿Quién fue Timoteo? Usted es uno de los misioneros famosos, ¿verdad? Y hijo espiritual, por llamarle así, del apóstol Pablo. Entonces Timoteo es misionero enviado por Dios a través, ¿sí?, de las instrucciones de Pablo a esta iglesia de Corinto. Era quien, precisamente Timoteo, notificaba a Pablo de todo lo que estaba ocurriendo en esa congregación. Y también pues, vamos a encontrar, en este caso, a los falsos maestros, que vemos una y otra vez que son nombrados por el apóstol Pablo en esta carta, o también llamados como falsos apóstoles,
que se hacían pasar por creyentes y que no solo enseñaban falsedad con dolo, con mala intención, sino también querían desacreditar al apóstol Pablo. Por eso les escribe, ¿verdad?, de esta forma pues a los que le causaron tristeza, a los que me están causando tristeza. Otros temas que se tocan en esta carta, entre otros, como lo que hemos visto, es Cristo es la propiciación para el pecado y todo pecado, ¿verdad? De toda clase de pecado. Yo acuérdese que siempre hago énfasis en eso. Pecado, pues el que le damos, y pecados por los que le agregamos en esa condición de pecado. También toca el tema de la garantía que hay en Jesucristo de salvación para todo creyente. También vemos en un capítulo, habla de la reconciliación con Dios, del juicio, y también habla precisamente de la naturaleza de Satanás, que es engañador y es pues la única intención que trae es destruir toda la obra de Dios. Intención, no lo va a lograr. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues precisamente nuestro acostumbrado bosquejo de esta segunda carta a los Corintios. Voy a estar muy pendiente del tiempo para respetar el tiempo que hemos destinado, que son 35, máximo 40 minutos, y voy a hacer algunos comentarios en algunos capítulos y en otros lo vamos a hacer más cortitos, precisamente administrando el tiempo. En el capítulo 1 encontramos precisamente en esta carta de 2 Corintios la salutación, el saludo a las personas a las cuales está dirigida y quiénes son los que también envían saludos. Y comienza así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, bien importante, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza o continúa con sus aflicciones. Y fíjese bien, esas aflicciones de Pablo precisamente también eran aflicciones de la iglesia. La iglesia se aflige cuando, pues, en el entorno de la iglesia, de los creyentes, pues hay desorden, hay desobediencia, hay rebeldía, hay críticas destructivas, no hay una edificación. Acuérdese que la palabra de Dios nos dice que todo debe de hacerse para edificación. La palabra de Cristo es para edificación de su iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y así que, pues, incluido el apóstol Pablo y las ovejas, pues se ponían tristes por las cosas que estaban aconteciendo. Sin embargo, también Dios es el Dios de toda consolación para todas las ovejas, para usted y para mí, y como lo reconoce también aquí el apóstol Pablo, Dios es un consolador para toda la humanidad, todos somos seres humanos. 2 Corintios 1:3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Muy importante. Yo cuando le pido a un hermano que nos ayude con la predicación de la palabra, yo siempre le insisto que nos incluyamos, porque nosotros, aunque tengamos el conocimiento y tengamos esa dedicación al Señor y esa consagración al Señor y esa entrega al Señor, somos seres humanos y es algo que se les olvida a las personas. Los pastores, todos los servidores, todos los que usted ve bien activos en la iglesia haciendo algún ministerio, somos seres humanos y tenemos nuestras propias situaciones, tribulaciones, como lo reconoce y lo afirma aquí el apóstol Pablo. Dice, para que podamos también nosotros, el cual, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora, esa es una ventaja, que nosotros sí sabemos a quién ir, y entre más situaciones difíciles tenemos estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Y ese es un error que cometen las personas, les pasan alguna situación y se alejan, y es cuando deben estar más pegados a Dios. Perdón. El versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, fíjese bien, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. ¿Por qué lo dice así? Porque estamos aprendiendo a depender de Dios, y eso es lo que le vamos a enseñar a la iglesia. ¿A qué? A depender de Dios. Versículo 6, vuelvo a leerlo. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación,
Y si somos consolados, también es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, pero como quien dice, ya estamos capacitados. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Fíjese, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y esa es la iglesia, ¿no? Fortaleciéndonos unos a otros, incluyendo a los encargados. Como le digo, todo encargado de una congregación, llamado pastor, llamado ministro, es ser humano y tiene sus propias circunstancias y además, ¿verdad?, las circunstancias de la misma iglesia. Así es de que seamos ovejitas, como dice por ahí el pastor Chuy, no abejitas. Bueno, el pastor Gómez también. El capítulo 3 dice lo siguiente: ministros de un nuevo pacto. ¿Usted sabe qué es el ministro de un nuevo pacto? Del nuevo pacto en Jesucristo, ¿no? Fíjese lo que dice 2 Corintios desde el versículo 3, desde el capítulo 3, versículo 1. Estamos en el capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? No, ¿verdad? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Fíjese bien, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo que se refiere a esto? ¿Esta frase qué significa, iglesia? Que su testimonio, que su obediencia y mi obediencia, que queremos transmitirles y enseñarles la obediencia al Señor, precisamente va a dar testimonio de la iglesia de Cristo, de que verdaderamente es una iglesia de Dios. Porque si seguimos siendo y viviendo el mismo desorden, pues ¿qué testimonio vamos a dar? Oye, ¿a qué iglesia vas? No, pues a tal iglesia. ¿Dónde está el pastor aquel? Sí, pues si comenzando con él es un desorden. Y precisamente aquí lo que está diciendo, ustedes son cartas abiertas, leídas por todos los hombres, y van a manifestar si realmente los pastores, los encargados, el ministerio ahí de esta congregación está haciendo verdaderamente la obra de Dios. Por eso dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tintas y con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Padre. En el versículo 7 encontramos la frase del capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad para hacer lo que queremos, no libertad del pecado, libertad de las cadenas que nos tenían atados, esa es la realidad, y que nos impedían obedecer a Dios. En el capítulo 4 de 2 Corintios encontramos del versículo 5 lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En el versículo 7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí, iglesia? Pero tenemos, ¿sí?, este tesoro en depósitos muy débiles, en depósitos muy, vamos a llamarle, pues que se pueden desquebrajar fácilmente, que no tienen una calidad. Pero ¿quién es el que da la calidad? La mano de Dios, la mano de Cristo en nuestras vidas. Es lo que está diciendo.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada si no es Cristo en nosotros. Y luego dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está hablando de una total consagración, entrega al Señor Jesucristo. El capítulo 5 habla de que tenemos una morada celestial, y en el versículo 7 menciona y aclara esto, porque por fe andamos y no por vista. Sigue diciendo el versículo 10, voy a brincarme al versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O va a haber una condición nueva, una naturaleza nueva, o va a haber una naturaleza del viejo Adán. Fíjese, y no debemos dejar de leer lo que viene en Corintios 5:17. Es un versículo que usted y yo no sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, o por medio de Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ya fueron limpiados. Por eso se acercó aún siendo pecadores. Y nos encargó a nosotros, a quienes, a los creyentes, a su iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue el Cordero inmolado, el Cordero propicio, que tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nos diera salvación, para que nos hiciera limpios por su sangre. Esas son las promesas de la palabra de Dios, y que usted y yo debemos de creer, confiar, conocer primeramente y vivir en ellas ahora como hijos de Dios. En el capítulo 6, versículo 4, habla algo también que usted y yo conocemos, en donde nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia o qué concordancia va a haber Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y luego más adelantito dice, porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y así es de que no tenemos que nada que hacer ninguna sociedad con este mundo. Tengamos cuidado. Y ya ha habido experiencias, iglesia, de personas que dicen, no, ¿qué tiene de malo, verdad, que me asocie con alguien que no es creyente? Bueno, y ahí vienen las consecuencias, comenzando desde el matrimonio, tratos, negocios, que no hay comunión y va a haber conflicto, iglesia. Por eso Dios nos apercibe siempre. Capítulo 8 habla de la ofrenda a los santos. Ya le expliqué, los santos no son los monos que están ahí, los santos somos usted y yo, que entregamos nuestro corazón a Cristo. Y aquí se habla a la ofrenda a los servidores, a los santos servidores que estaban vivitos, ¿verdad? Como dicen, vivitos y coleando para al servicio a Dios, y que requieren, ¿verdad?, del apoyo de los creyentes para hacer su ministerio. Quienes aquellos que no trabajan, ¿verdad? Porque muchos están 100% dedicados a la obra de Dios y no hacen otra actividad más que dedicar su vida a ello. Cuando Dios los ponga tristes, sigue diciendo el capítulo 7, versículo 10, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven.
Está hablando de la alegría de Pablo cuando un pecador se arrepiente. Dice, creo que me brinqué el capítulo 7, ¿verdad? Lo estoy revisando ahorita, creo que me brinqué el capítulo 7. Y precisamente habla de lo interesante que es arrepentirse, pero fíjese bien, cuando se siembra la palabra de Dios, usted estudia el capítulo 7 de una leída, cuando se estudia la palabra de Dios, nos damos cuenta de que habla de un juego de palabras acerca de tristeza, ¿no? De contristarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando viene una palabra directa y que, como dicen por ahí, nos queda el saco? Dice la escritura que la disciplina al principio pues no es causa de gozo, sino de tristeza. Precisamente eso es lo que se refiere aquí. Dice, qué bueno que un tiempo estuvieron entristecidos, porque ese entristecimiento les salvó. ¿Por qué? Porque los llevó a arrepentirse de acciones que estaban incorrectas. Y por medio de la confrontación, por medio de la predicación del Evangelio, de su palabra, entonces se dieron cuenta precisamente que debían de corregir. Y qué bueno para los que corrigen y reconsideran. Pero para los que insisten en vivir en desobediencia, para los que insisten en vivir en esa rebeldía de no aceptar la palabra de Dios, pues más tristeza causan a los servidores de Dios, a los pastores en este caso, y lo que estamos esperando es que se entristezcan, sí, para que venga la salvación, se pida perdón, y esa tristeza provocada, ya sea por la predicación de la palabra o por dificultades en el mundo, pues les den vida. Este capítulo, como le digo, hace un interesante juego de palabras y frases acerca del contristarse, ¿sí? Y que a veces es necesario para poder entrar en el orden de Dios y volver en sí, como le sucedió al hijo pródigo. Ya el capítulo 8, como le digo, habla de la ofrenda para los santos y un estímulo precisamente también a dar generosamente. En el capítulo 9 de 2 Corintios voy a tomar el versículo 6, dice, pero esto os digo, y usted también lo hemos leído varias veces o lo hemos conocido, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunas personas, y incluso pues creyentes, que muchos de ellos a lo mejor no lo son, no les gusta esta clase de versículos. Cualquier cosa que tenga relación con dar a la iglesia no les gusta, lo repudian, pero está en la palabra de Dios y tenemos que apoyar como creyentes a la iglesia, si es que somos creyentes en el ministerio que Dios estableció. Así es de que sembremos no solamente las cuestiones, sí, también los recursos, pero sobre todo nuestra vida para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial, dando fruto y también llevando la palabra a otros, sin dejar de hacer lo primero. En el capítulo 10 habla de que Pablo recibe ataques de falsos maestros y defiende su ministerio. Ya leímos algo al inicio acerca de este capítulo 10. En el capítulo 11 habla de los falsos apóstoles y también de los sufrimientos del apóstol Pablo, pues a causa de las circunstancias. Como le digo, todos somos seres humanos e inclusive el apóstol Pablo pues padeció muchas circunstancias. Y acuérdese lo que menciona, ¿verdad? El famoso aguijón en la carne, el capítulo 12. Capítulo 12 es donde menciona precisamente el aguijón en la carne, en donde el Señor Dios le dice, bástate mi gracia. Porque él dice, 3 cosas he rogado al Señor, que me quite este aguijón, ¿verdad? Y le dice el Señor que le quite este aguijón, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y también habla este capítulo 12 de la preocupación del apóstol por la iglesia de Corinto. Pablo les anuncia también en este capítulo 12 que de su tercera visita a Corinto. Y el capítulo 13, como lo hemos siempre hecho algunas veces, bueno, no siempre, algunas veces, pues le daremos lectura a todo el capítulo 13. Son 11 versículos en los cuales precisamente habla de algo muy importante, es palabra de Dios y también una salutación o una despedida.
Y si usted tiene una Biblia que tiene títulos, le va a decir advertencias finales. Por eso lo voy a leer completamente, ¿no? Porque dice advertencias finales. Ojo, danger, ¿verdad? Pon mucho ojo. 2 Corintios capítulo 13, último capítulo, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, había situaciones que tenía que ir a resolver. Qué triste, iglesia, que nosotros sepamos de esto, que en la iglesia de Corinto había muchos conflictos y que nosotros en la actualidad provoquemos conflictos también. Versículo 2, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. O sea, voy a aplicar la palabra de Dios. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para vosotros. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si están viviendo verdaderamente en lo que Dios ha establecido. Probaos a vosotros mismos, pruébate a ti mismo a la luz de la palabra de Dios, sin dejar de recibir nada. Y luego sigue diciendo el versículo 6, el versículo 5, en su parte B. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora sí el versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos en que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Es mejor, ¿verdad?, que es mejor que se nos exhorte de manera general en una predicación, se nos aperciba y hasta cierto punto hasta se nos llame la atención de manera general en una predicación, para evitar precisamente de una manera más pues que no nos gusta ni al que lo recibe, o si somos nosotros los que recibimos, ni al que tiene que imponerla. Entonces mejor así seamos bien diligentes en atender la palabra de Dios, para que, acuérdense, tenemos una predicación que le titulamos El disciplinado no requiere disciplina, y es algo que es una realidad. Así es de que pongamos atención en ello. Versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Nunca una reprimenda es para destruir a las personas, sino la reprimenda precisamente es para sacarlas de la situación, del pozo o del ciclo vicioso en el cual están ahí viviendo. Ya el versículo 12 precisamente habla del 11, termina con una doxología final. ¿Qué es una doxología? Precisamente es una alabanza, un reconocimiento, frases que exaltan la grandeza de Dios. Por eso dice el versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con beso santo. Todos los santos os saludan. Y termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad. Esta pues es la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo, como mencionamos del principio, toma un tono más personal y menos doctrinal, sin dejar de hacer precisamente lo segundo. Si hacemos un repaso así muy rápido,
pues en la segunda carta a los Corintios desarrolla temas como la gloria, la esperanza, las pruebas, la fe, la reconciliación con Dios, la libertad que solamente en Cristo podemos tener, el llamamiento, el buen testimonio. Y asimismo en esta carta el apóstol Pablo defiende su ministerio ante los ataques de los falsos maestros que quieren pues afectarle, que quieren destruirle. Si nosotros analizamos esta carta y los acontecimientos que el apóstol Pablo atiende, pues es una vida tan común y corriente como la de nuestro entorno actual. Iglesia, esta es la segunda carta a los Corintios. Esperemos que haya sido de grande bendición. Prácticamente estamos leyendo toda la carta comentada para que usted se edifique y nos edifiquemos juntos, conociendo qué es la palabra de Dios, cuál es la intención de Dios a través de su palabra y también qué es lo que viene en cada libro acerca de los consejos de nuestro Padre Celestial. Oremos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque lo mejor que podamos estar recibiendo nosotros es ser edificados en tu perfecta voluntad, en el conocimiento de todo lo que tú nos revelas a través de cada lectura, Señor, que hacemos, de cada pasaje, de cada capítulo, de cada versículo bíblico, Padre. Que cada uno de ellos nos edifique, cada uno de ellos nos establezca, confirme en tu voluntad perfecta. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por ser paciente con nosotros. Y aquí está nuestra vida y todo nuestro corazón. Queremos ser esos hijos obedientes que tú esperas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, iglesia.